Hola, pues muy buenos días, muchas gracias por asistir. Nosotros somos la Asociación por una Infancia Libre de Violencia, mejor conocida por Todo por Ti. En este día les hemos pedido que nos acompañen, ya que nos llegó un caso muy particular, lo hemos estado siguiendo en redes también. Tuvimos la oportunidad de contactar al doctor y pues saber un poco más de las cosas que están pasando. Nosotros siempre estamos en pro de las infancias, siempre estamos en pro de la verdad, estamos tratando que los casos se esclarezcan, pero también nos interesa que se investiguen en su totalidad, que no se tengan temas de género y que las cosas se pongan como deben de ser en honor a la verdad. De antemano les repito, muchísimas gracias por asistir. Yo creo que en esta ocasión la persona que tiene mucho que contar, y es por eso que lo estamos acompañando aquí, es el doctor Mauricio Estrada. Entonces, pues sin más ni más, los dejo con él. Doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo quisiera iniciar con una frase que escribí, que dice que cuando una niña de 5 años alza la voz y el Estado decide no escucharla, no es una omisión, es una traición. La justicia que protege a los agresores es una justicia que es cómplice. Les agradezco sinceramente la presencia de cada medio de comunicación que ha estado acá. Y otros queremos exponer el caso de mi hija, de una niña que se llama Lucía, la cual ha sido víctima de agresiones institucionales y de agresiones de otra índole cuando vivía en el hogar materno. Desgraciadamente se ha generado una campaña de desinformación total respecto al asunto que gira con mi hija. Es una niña que, estando en confianza en mi hogar, en las vacaciones, me narra las agresiones tan fuertes de las que fue víctima en el hogar materno. A raíz de eso, yo me comunico con su madre, le expongo la situación. Ella se niega a tratarme de ayudar a esclarecer los hechos. En una sola ocasión me dijo, sí, vamos a ir con un terapeuta, vamos a ir a mediación, vamos a ir a distintos lugares, con el único fin de que yo no fuera a la fiscalía a denunciar. Sin embargo, aún así, aceptándole su promesa de tratar de esclarecer juntos, que eso fue un jueves cuando me lo dijo, cuando llegó el lunes 15 de julio, se negó a también acompañarme con un psicólogo, con mediación, etcétera, y ese mismo día yo acudí a la Fiscalía General del Estado en presencia de mi hija para que interpusiera la denuncia respectiva. La niña estuvo allá, estuvo a la vista de las fiscales investigadoras, se levantó la denuncia. Posteriormente a ello, yo le informé a su madre lo que había sucedido, que yo había puesto una denuncia, y a raíz de eso se creó una completa campaña, tanto ella como de su familia, para impedir que se esclarecieran los hechos de lo sucedido por mi hija. Fueron a denunciarme a la Fiscalía por diversos delitos, 25 días después de que yo puse la denuncia de mi hija. En complicidad con la Fiscalía General del Estado, armaron una carpeta de investigación en mi contra en solo 22 días y la judicializaron. Si ustedes leyeran la carpeta de investigación, pruebas que traigo aquí para también no solamente ser dichos, sino todo lo que digo, tengo cómo probarlo. Y esa carpeta de investigación en solo 22 días la judicializaron. Giraban informes pidiendo cosas a las instituciones hasta en un rango de 6 horas nada más para tratar de completarla. Trataron de impedir que mi hija fuera a declarar hasta la Agencia de Delitos Sexuales, haciendo hasta una alerta a Amber con la única instrucción de que cuando yo pisara con mi hija en la fiscalía, me la retuvieran e impidieran que llegara a la agencia correspondiente. Mi hija nunca ha estado desaparecida. Mi hija todo el tiempo estuvo en mi domicilio, llevaba viviendo ahí más de 1 mes y medio. Mi hija ha estado legalmente conmigo por instrucciones de un juez federal, por instrucciones de una jueza familiar, la cual en el mes de septiembre ambos padres llevamos a nuestra hija y la cual estuvo a la vista de ambos, los 2 padres estuvimos afuera. La niña entró con la jueza familiar, con personal de la Prodenay, con personal de la Fiscalía y personal de psicología del Poder Judicial, y en una escucha en privado con la jueza, la videograban de hecho. Posteriormente sacaron a la niña, la pusieron a convivir con ambos padres, la jueza familiar la volvió a meter, habló con ella en privado,
nos dijo a ambos padres que fuéramos a la parte de enfrente del juzgado, porque ahí nos iba a atender después de esto. Vimos que venía la niña con la jueza, se agachaban, hablaban con ella, la psicóloga. Fue una diligencia un poco larga y al final abre la puerta la jueza familiar y me dice: señor, venga usted. Y cuando yo me acerco, me dice: se la voy a entregar a usted. Y de la mano me la dio. Y ese mismo día decretado una orden de protección a favor de mi hija en contra de su madre. Posterior a ello, la niña también en las propias instalaciones de la Fiscalía, que tuve que promover hasta amparos y ciertas cuestiones para que mi hija pudiera ir sin riesgo a declarar, crearon en la Fiscalía un grupo multidisciplinario integrado por 2 fiscales investigadoras, una perteneciente a la Unidad de Delitos Sexuales, otra perteneciente a la Unidad de Delitos Cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, personal psicológico y jurídico de la Prodenay y su psicóloga particular, a la cual atendía, como marca el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ante todas estas autoridades declaró mi hija las agresiones de las cuales fue víctima. Le hicieron pruebas psicológicas antes de que entrara allá para saber si su testimonio era fidedigno y si estaba en condiciones de declarar. Las fiscales investigadoras, junto con las psicólogas, junto con el personal de la Prodenay, dijeron que sí, y la declaración es en privado, sin presencia de un servidor. Ella manifestó a detalle quién la agredió, dónde la agredió, cuándo fue, quién la llevó y quiénes fueron cómplices. Posteriormente a ello, en el Centro de Justicia para Mujeres le hicieron 5 valoraciones médicas. También existen pruebas psicológicas por peritos especialistas en tema de abuso sexual y que tienen acreditaciones a nivel hasta internacional, y a lo que compete acreditaciones a nivel estatal en el Tribunal Superior de Justicia, donde desgraciadamente validan que esto fue lo que le sucedió a mi hija. Después de eso también le hicieron pruebas psicológicas por la Prodenay para ver si la menor no había sido manipulada, si sufría violencia familiar, etcétera, pruebas que salieron en contra de su madre. Posteriormente a ello también estuvo en instalaciones de la Prodenay y ahí le hicieron pues todas esas diligencias. Mi hija lo ha narrado en diversas ocasiones, en diversas fechas, con personal de psicología, con personal de fiscalía, con diversas personas. Si ustedes leen la relatoría de mi hija, es horrible lo que le hicieron, es muy fuerte, hay todas las pruebas y la Fiscalía General del Estado dijo que no va a investigar esta situación. Dijo que no y ordenó el cierre de la carpeta. La instrucción, a como viene el documento oficial, es que es un oficio que llega en representación del Fiscal General del Estado, firmado por el vicefiscal, que le ordena a la fiscal investigadora de la carpeta que la cierre. Así. Y que no va a investigar qué fue lo que sucedió. Y cuando ustedes leen, no necesita nadie ni siquiera estudiar derecho. Ni siquiera es a simple lógica, simple, que es un delito, y un delito muy grave lo que sufrió mi hija. Y aún así, ponen abajo que no consideran que eso sea constitutivo de un delito. Que un adulto esté con ella en una cama, que la toque sus genitales y que obligue que ella le toque los suyos, dicen que eso no es un delito, ¿sí? Entre otras cosas más, que por privacidad omito mencionar en este momento. Entonces, hay una complicidad del Estado. Ya hemos recibido información donde hay una junta semanal, donde se siguen ciertos casos de interés noticioso, de interés político, y entre esos es el caso de mi hija. Y la instrucción que viene desde arriba, desde muy arriba, es cerrar todas las investigaciones que hayan en contra de su madre y privarme a mí de mi libertad para quitarme a mi hija y restablecerla en el lugar donde la agredieron. Esa es la instrucción que existe. Ya me han pedido 2 veces prisión preventiva contra mí en el juzgado penal, cosa que el juez penal no se los ha otorgado porque verdaderamente no existe elementos para ello. Lo han dicho a la cita, que yo no represento ningún peligro,
y que no existe ninguna prueba de que yo sea un peligro ni para el proceso, ni para la sociedad, ni para mi hija. En 2 ocasiones lo han apelado y en 2 ocasiones lo han solicitado y no ha sido así. Crean carpetas de investigación, crean citatorios falsos, crean pruebas periciales, crean muchísimas cosas con el único fin de utilizar a la institución que la han puesto al servicio de los agresores de mi hija, con el fin de seguir revictimizando a mi hija, ¿sí? Y de, ahora sí que, regresarla a un lugar donde la han agredido. Y no lo digo yo, lo dice mi hija. Porque yo cuando puse la denuncia de la unidad de delitos sexuales, ni siquiera la puse en contra de su madre. Yo le pedí a su mamá que fuera conmigo a denunciar. Le pedí a ella que me ayudara a esclarecer los hechos. Por la narrativa de mi hija, ella se lograba dilucidar un probable responsable, una persona que tiene acceso al predio, tiene llave, entra y se queda de manera esporádica allá y tiene acceso al domicilio. Sin embargo, la señora también se rehusó a darme el apellido de esas personas porque yo solo conozco su nombre de pila, toda vez que ese sujeto y yo no tenemos ningún tipo de relación. Lo conozco de vista porque yo frecuentaba también el domicilio y lo veía a él en diversas ocasiones. Sin embargo, pues no conozco más detalle. Le solicité que por favor me diera el nombre completo de esta persona para que yo pudiera hacérselo saber a las autoridades y me lo negó. También le dije, y se lo dije textual, porque mi hija en ese momento estaba conmigo viviendo por el periodo vacacional, como lo teníamos en un convenio de mediación, y se lo dije con todas las letras. Yo no me niego, porque en aquel momento así era, yo no me niego que mi hija regrese al domicilio contigo. No tengo ningún problema. Lo único que yo necesito es, para cuidar a mi hija, saber que esa persona no va a estar cerca de ella mientras se lleven las investigaciones. Eso es lo único que yo te pido. Y me dijo que no. Me dijo que no me iba a dar ninguna información y que con su hija hacía lo que quería cuando estaba en su casa. Que en su casa mandaba solo ella. Y le dije que en su casa podía mandar solo ella, pero que con mi hija no hacía lo que ella quería. Que yo necesitaba saber qué era lo que le había pasado a mi hija. Me dijo que yo no era nadie. Le dije que yo sí era alguien, el padre de mi hija. Y me dijo que no. Me dijo que yo era y me contestó con un insulto y me escupió en la cara. Entonces, a raíz de eso, yo no pude permitir que mi hija siguiera sufriendo agresiones y tuve que acudir con las autoridades, con los jueces federales y con los jueces estatales para poder que esto se investigara. Han puesto, gracias a los pactos políticos y de poder que su madre tiene por el activismo social, y yo no necesito ni siquiera demostrar a mucho más, simplemente con cualquier persona que siga el caso. Su madre ha ido a la Cámara de Diputados Federal, a la Cámara de Diputados Estatal, ha dicho que se ha entrevistado con diversas autoridades del Poder Ejecutivo, de la Fiscalía, etc. Y lo que ha buscado es que no se investigue lo que sucedió con mi hija a través de tretas y recursos legales de toda índole, con el único fin de que haya impunidad de lo que le sucedió a mi hija, a una niña en aquel entonces de 5 años de edad. Las pruebas están, traje aquí documentos, yo nada de lo que estoy diciendo es una especulación. Yo tengo copias certificadas, copias cotejadas, audiencias, diligencias completamente grabadas, ¿sí?, de las órdenes de protección que hay en contra de su madre, de todas las diligencias que se han llevado a cabo, de cómo han inventado citatorios, de cómo han inventado periciales, de cómo han hecho cosas que solicitan audiencias, y cualquier persona que esté en algún problema jurídico sabrá que no puede ser posible que soliciten una audiencia un día a las 7 de la noche y el siguiente día a las 9 de la mañana ya se lo otorgaron, ¿sí? No puede ser posible que se diligencien cosas y que en un pequeño rango únicamente de 6 horas, ya hasta el diligenciero ya fue, ya sacaron las copias, ya lo tramitaron, ya regresaron, ya se glosó, etc. Durante agosto del 2024 hasta marzo del 2025, mantuvieron una alerta AMBER como que mi hija estaba desaparecida, cuando mi hija legalmente, por disposición de un juez federal, por disposición de una juez familiar, que ya la había escuchado,
que ya había estado presente en la Fiscalía, que ya le habían hecho 5 valoraciones médicas por el Centro de Justicia para Mujeres, que ya había estado en las instalaciones de la Prodenay, donde le habían hecho valoraciones psicológicas, donde asistía y constaban las carpetas de investigación y en los expedientes, que asistía de la escuela de lunes a viernes, sabían dónde estudiaba, y no solamente eso, sino que todos los sábados y todos los domingos de cada semana estaba en el centro de convivencia familiar conviviendo con su madre, y a la vista de todas las autoridades, tanto psicólogos como trabajadores sociales públicos, aún así seguían diciendo que mi hija estaba desaparecida. En 3 ocasiones tuve que solicitar, ¿sí?, que la desactivaran alerta Amber. No quisieron hacerlo. Tuve que solicitar hasta con un juez de control. Buscaron diferir la audiencia en 2 ocasiones. En la tercera no les quedó más remedio y se llevó. Y cuando se llevó a cabo, la jueza de control les dijo que la niña no estaba desaparecida, que nunca lo ha estado, que está bajo mi resguardo de manera legal, que hasta a la vista de múltiples autoridades, que está bien de salud física y emocional, y que era una violación directa hacia los derechos humanos, de que mantuvieran una alerta diciendo que mi hija está desaparecida cuando nunca lo estuvo. Y les ordenó en un máximo de 48 horas que la desactivaron. Aún así, se fueron a un amparo, y un juez de distrito, al valorar todas las pruebas que metimos, dijo y concluyó lo mismo: la menor nunca ha estado desaparecida, está bajo el resguardo legal de su padre, a la vista de múltiples autoridades, bien de salud física y emocional, y les negó la suspensión definitiva, y ya no le quedó más remedio a la Fiscalía de tener que desactivar la alerta Amber que figuraba a favor de mi hija. Entonces, vemos una violación sistemática de los derechos humanos de mi hija. Vemos una instrucción de utilizar a la institución y al Estado que han puesto al servicio de los agresores de mi hija, de quienes han abusado de ella. Estas personas, esas instituciones públicas han puesto al servicio de esa gente cómo seguir violentando a mi hija, cómo seguir agrediéndola, y vienen las instrucciones desde muy arriba, ¿sí?, para callar a la voz de mi hija. No se puede callar a una niña. Yo por eso salí ya ahorita a la luz pública para esclarecer esto, porque no se puede callar a lo que a mi hija le sucedió, y que lo ha narrado, y lo repito porque es importante que quede el mensaje, lo ha narrado ante un juez familiar en una fecha, con personal de la Procuraduría de Defensa de Niños, con la Fiscalía, con personal de psicología del Poder Judicial, lo ha narrado ante la Fiscalía, ante 2 fiscales investigadoras, personal de la Procuraduría de Defensa de Niños, ante el Centro de Justicia para Mujeres, que han hecho valoraciones médicas, 5. Lo ha narrado también en las mismas oficinas de la Prodenay, en evaluaciones psicológicas. Y como sale una prueba psicológica, otra prueba psicológica, otra prueba psicológica, que confirma los hechos y la narrativa de mi hija, entonces la Fiscalía ordena otra prueba psicológica más, a ver si alguna. Llegó un momento en que tuvimos que hasta promover ya amparos. Ya vamos en este asunto casi por el 10º amparo. ¿Por qué? Porque cambian de carpetas de investigación, inventan una nueva para tratar de violar hasta suspensiones de jueces federales. O sea, es utilizar el aparato del Estado para proteger a los agresores sexuales de mi hija. Y todas las pruebas están acá. Y pues, no sé si... A ver. Pues parte de nuestra labor en la sociedad es resaltar cómo se han pasado por alto los derechos de los niños. En este caso están revictimizando a la niña y no está siendo escuchada, tomando en cuenta que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de hermanos. Y siento que es la población más vulnerable, los niños. No solo es una mujer, es una niña. Y creo que debería de ser escuchada, no solo escuchada, sino investigar al respecto, hasta fondo.
esté detrás quien esté detrás. A ver, perdón. Pues bueno, yo lo que quiero resaltar en esta situación y por qué fue que decidimos con la asociación tomar parte en este tema es muy simple. Nosotros nos enteramos que se cerró la carpeta. Se cerró una carpeta de investigación sexual a una menor faltando diligencias. Eso es ilegal. En cualquier parte de la República eso es ilegal. No pueden cerrar una carpeta sin esclarecer qué le pasó, o solo porque la tiene un papá, entonces es una mentira. Solo porque la llevó a denunciar que a ella la tocaron, entonces él le metió la idea en la cabeza. ¿No lo van a aclarar? ¿No lo van a investigar? ¿En dónde están las autoridades paradas? Estamos viviendo y estamos viendo diario que niños y niñas están vulnerando sus derechos. Ya nos cansamos de decirlo. Esto no es un tema de redes, no es un tema de ver quién gana en los medios, quién tiene más likes. Hay investigaciones que hay que realizar y es lo que nosotros estamos solicitando. Estamos solicitando que se cumplan las investigaciones, que se deslinden responsables y las personas que sean culpables de este delito tienen que pagar, porque esta niña que no tiene voz y este papá que no tenía voz hasta el día de hoy tienen que salir a contar lo que está pasando para que puedan tener un poco de justicia. Y esto es imposible de pensar, pero si lo ponemos del otro lado, las cosas serían diferentes. Es por eso que le hacemos un llamado muy atento a las autoridades de que las cosas no se resuelven con la prensa, las cosas no se resuelven en el Facebook ni en el TikTok y a ver quién tiene más likes y a ver quién hizo el mejor video. Las cosas se resuelven con investigación. Y en estas carpetas que ya nos dimos un clavado nosotros para leerlo, eso es lo que nos encontramos, que existen suficientes elementos para que la carpeta siga abierta y para que las investigaciones se realicen. No entendemos cómo un fiscal general decide cerrar una carpeta cuando sopesa la declaración de una menor. Es por eso que decidimos levantar la voz, acompañar al doctor Mauricio en este tortuoso viaje. Y es por eso que no vamos a bajar los brazos hasta que se esclarezca la situación. Si no, ¿qué va a pasar el día de mañana? O sea, todas las niñas y todos los niños que han sufrido algún tipo de violencia o abuso, si están con el papá, entonces es mentira. Porque tenemos varias personas en la cárcel donde no hay periciales, no hay nada, no hay investigaciones, y por la declaración de una menor, los señores están en la cárcel. ¿Por qué aquí no se va a investigar? ¿Quién está tapando? ¿A quién le importa tapar esta situación? Es por eso que nosotros estamos levantando la voz. Si tienen alguna pregunta que le quieran hacer al doctor. Sí, doctor, ¿dónde está ahorita la niña? ¿En qué situación está ahorita todo el proceso? Si nos puede ya, o sea, actualmente, ¿cómo está la situación? Sí, la niña está conmigo, está cohabitando conmigo por las instrucciones que le he dado de las órdenes de los jueces federales y familiares. Gracias a Dios está siendo así. Ella tiene una infancia plena, juega con sus amigos, va a la escuela, pues bueno, tiene, entre lo que cabe, está bien y está viviendo conmigo. También ve a su madre todos los fines de semana, todos los sábados y domingos, de manera supervisada en el centro de convivencia familiar. Entonces está pues esta parte, ¿no?, donde está teniendo pues un desarrollo pleno y recuperándose. Igual tiene sus terapias psicológicas todas las semanas. Pues bueno, está bien actualmente. Sin embargo, eso pues nos refuerza todavía más, y ha sido un gran camino pues el que hoy se encuentre de una mejor manera. Al inicio, cuando acaban de suceder los hechos, que hasta también fueron a agredirme en mi propio domicilio en algún momento, y estaba ya mi hija, estuvo ella muy alterada, ¿no? Pero la terapia psicológica, con el paso de los meses, el desarrollo con su escuela, con sus amigos. Un servidor vive en una privada y bueno, ahí tiene ella sus amiguitas y mucha gente, mucho cobijo social que le ha ayudado a estar bien. Entonces actualmente pues está conmigo y está de esta manera. ¿Los procesos todavía siguen en su contra? ¿Cómo está eso? Sí, la Fiscalía pues ha hecho las carpetas de investigación. El principal propósito que ellos tuvieron fue rápidamente,
como yo tenía el resguardo legal de mi hija y etcétera, pues entonces lo que se les ocurrió y que pusieron a su servicio a la institución fue ir, armar carpetas de investigación, imputarme 4 delitos, vincularme los delitos con ellos, porque el principal objetivo que había era solicitarle a la juez prisión preventiva contra mí, o sea, privarme de mi libertad, para que de esa manera buscaran la forma de restablecer a mi hija en el domicilio materno, ¿sí? También impedían que mi hija hasta declarara a la agencia de delitos sexuales en su momento, cosa que sí logró hacer, porque nos tuvimos que esforzar que pudiera mi hija lograr hacerlo. Lo mismo para no terminar de integrar la carpeta. La carpeta está bastante integrada, hay pruebas psicológicas, declaraciones de la menor, valoraciones médicas, etcétera. Y cuando se estaban girando los oficios para que la Policía Estatal de Investigación localizara y diera con los probables responsables, donde se hiciera la inspección de un predio, etcétera, fue inmediatamente donde llegó la orden de cerrarla. Entonces era para que ya no pudiéramos continuarla. Sin embargo, esto, aunque lo decida de manera interna la Fiscalía, nosotros ya recurrimos a un procedimiento que es ante el juez de control para que vuelva a activar la carpeta. El juez de control tiene la facultad de decir, se vuelve a abrir la carpeta de investigación, que en varias ocasiones lo hacen, y se tiene que concluir las investigaciones, y a raíz de eso, pues bueno, ya llegar a la judicialización o que se conforma o que se proceda conforme a derecho. Y hasta en dado caso, si el juez de control, hablando en el peor de las situaciones, llegar a decir que no, todavía existe el Tribunal Superior de Justicia, todavía existe el amparo ante un juez de distrito, o sea, hay un camino, pero ese no es el punto es de que la Fiscalía no está investigando y está encubriendo a los agresores y está encubriendo un abuso de una niña, todo con fines políticos y todo con fines, pues de simplemente no importar a la niñez. Doctor, 3 preguntitas rápidamente. La primera, hay instancias donde, pues, acá ya le llaman carpetazo, pero podría avanzar. 2, ¿ya tiene conocimiento la presidenta sobre esto? Porque ha habido casos en Yucatán donde son muy sonados los casos y en un plumazo vienen autoridades de ahí y se resuelve. Y la 3, supone usted actos de corrupción por la rapidez que armaron todo el show. Y finalmente, la última, habla de políticos. ¿Dónde cabe el caso eso de político? Ok. En el caso no sé si la presidenta como persona tal cual tenga conocimiento, habría que preguntarle directamente a ella. Lo que sí sé es de que el caso ha sido noticioso a nivel nacional, en algunos casos, porque su madre ha movido sus influencias y ha ido hasta la Cámara de Diputados Federal a hablar de la situación. Eso sí, no planteó la realidad de lo sucedido. O sea, simplemente fue y planteó una versión de ella propia, sin pruebas. A mí nunca alguien se ha acercado de estas autoridades a preguntarme, oye, ¿qué ha pasado con eso? Digo, pues si están muy preocupados por la niñez y por el caso, pues sería averiguar un poco más. Yo pienso que sería lo lógico. Nunca nadie se ha acercado, simplemente ha aparecido en los medios de comunicación ciertas cosas que pues no están basadas en nada. Por eso yo vine hoy con ustedes con documentos en original, con cosas que no sean simplemente especulaciones o dichos míos, sino cosas que yo pueda probar y tengo las pruebas de todo ello. Esa es una. 2, con fines y tintes políticos, pues sí, evidentemente pues hay que reducirnos a lo obvio. Lo obvio es, pues si llevaron hasta los agresores, porque ese es el término, llevaron a quienes mi hija, no yo, lo repito, mi hija ante múltiples autoridades ha señalado que son sus agresores hasta el Congreso del Estado local y han hablado ahí. Entonces, pues evidentemente pues tiene tintes políticos, claramente está. Y aparte de eso, en las investigaciones que han hecho hasta algunos medios de comunicación, que hace unos días sacaron una nota de colegas que se han acercado igual a un servidor, lo han dicho, la instrucción que viene es desde arriba, la instrucción es al señor hay que privarlo de su libertad para regresarle a la niña al hogar materno. Esa es la instrucción que hay.
así haya que inventarle carpetas de investigaciones nuevas y así haya que inventarle algunas hasta en contra de su propia hija. ¿Cómo se da o sea, hace cuánto tiempo se da esta confesión por parte de la niña? ¿Y qué se hizo en ese momento? ¿Se denunció, se alzó la voz, se quedó con usted o se regresó al hogar materno? No, mi hija estuvo conmigo aproximadamente desde el 3-4 de julio del año pasado, por la parte del periodo vacacional. Mi hija a los 3-4 días de estar conmigo me narra lo sucedido. Yo me comunico con su madre, empieza conversaciones de pues sube y baja, de un día sí, de un día no, hasta algunas discusiones, etcétera, porque yo quería que me dijeran si ese sujeto había estado allá, si no había estado, quién era que manifestaba la niña, qué día fue, y bueno, siempre buscaban como confundirme, entorpecerlo y todo. Al cabo de que después de 3-4 días que hablamos sobre el tema, quedamos de que sí íbamos a ir juntos a tratar de esclarecerlo. Quedamos un jueves, que íbamos a ir el lunes. Como la niña estaba conmigo en mi domicilio, pues yo la tenía resguardada y de alguna manera sabía que no iba a ser víctima de ninguna agresión en ese momento. Y estaba buscando que existiera la cooperación de ambos padres para que fuéramos juntos a esclarecerlo, como debe de ser. Y también pues para evitar mayores conflictos, ¿no? De por sí éramos una pareja separada. Sin embargo, cuando llega el lunes y me dicen otra vez que no, pues entonces yo ya fui solo. Yo fui solo y llevé a mi hija. Mi hija ya lo que narró ante la jueza familiar fue el 10 de septiembre del año pasado y ante la Fiscalía de Delitos Sexuales fue el 27 de septiembre del año pasado. Y ante la Prodenay fue aproximadamente en los últimos días de septiembre o principios de octubre, algo así, del año pasado también. O sea, el presunto agresor sí es cercano a la mamá, ¿no? Sí, sí lo es. Ok. Gracias. Mauricio, bueno, llevo rato siguiendo el caso. En un video reciente, pues prácticamente la mamá te compadece por lo que estás haciendo y básicamente está indicando que usas recursos legales para retener a la menor, prácticamente describiendo esta situación como un tema de obstrucción parental. Habla incluso ella de que su estrategia es estar replicando la verdad y al momento de estar replicando la verdad, de acuerdo a lo que ella dice, te están poniendo como un violentador y básicamente está diciendo que tiene mucho miedo porque siente que su hija y ella están en riesgo e incluso utiliza la palabra de vida o muerte. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Uno, que no hay nada más falso que eso. Evidentemente sí he tenido que recurrir a cuestiones legales porque es lo que marca nuestro Estado de Derecho, nuestra cuestión normativa, y más si tienen al servicio de agresores a una institución tan poderosa como la Fiscalía General del Estado, pues evidentemente he tenido que recurrir al Poder Judicial y a las instituciones públicas para tratar de proteger a mi hija, efectivamente. Ahora estas instituciones, al momento de proceder, lo han tenido que hacer basado en pruebas, en hechos, en grabaciones, en audios, en videos, etcétera, que se han aportado, y por eso han procedido de alguna manera también de forma favorable a favor de mi hija en algunos momentos. Y sí, obviamente he tenido que utilizar los recursos legales, pues eso es lo que procede. O sea, claro que sí. De ahí en fuera a que mi hija esté en peligro conmigo, pues no es de esa manera. Y yo creo que lo han concluido jueces, lo han concluido magistrados, lo han concluido Poder Judicial Federal en diversas ocasiones. Aquí traigo los documentos de por qué ellos han llegado a esa conclusión, pero yo no me iría a lo más elevado, me iría a lo más simple. Mi hija, en entrevista con diversas autoridades, dice: mi papá es bueno, y estoy diciéndolo literal, mi papá me cuida, mi papá me quiere, mi papá juega conmigo, mi papá me da mi comida. De hecho ha dicho: mi papá es mi superhéroe. Eso la niña lo ha narrado, es la voz de mi hija.
Y yo lo que le pido a la gente y a los medios de comunicación es que eso no se distraigan en lo que decimos todos, que simplemente escuchen la voz de mi hija. La voz de la niña ya ha hablado, ha dicho lo que le han hecho y ha dicho que ella está bien, está a salvo, está contenta conmigo. Eso es lo que la niña dice y hay que escuchar a los niños. Yo cerraría esta rueda de prensa con la pregunta, es algo insólito que cuando las autoridades debieran proteger pues al ser humano, pero hablar de una niña pues es algo aberrante porque ahorita muchos de ellos están intentando reelegirse en su cargo, y eso pues ahí está para la sociedad, que ellos hagan conciencia de que si esas personas vale la pena su trabajo, adelante, pero gente que en el caso que cierre el expediente pues difícilmente pudiera tener el apoyo de la sociedad. También me gustaría aclarar algo, Hace unos días me notificaron una nueva notificación donde cerraba una segunda investigación, o sea, no se le ha sido una, ahora la segunda, también que existía en contra de la madre de mi hija, que tampoco tiene ni forma, ni cuestiones de fondo ni de forma para que fuera de esa manera. Sin embargo, también por un plumazo, por instrucciones de arriba, simplemente la han cerrado. E igual acudiremos ante jueces de control para pelear esto, para llevarlo a su conocimiento con pruebas y con hechos para poder esclarecer esta situación. Mauricio, una pregunta más, disculpa. La mamá indica que prácticamente esta denuncia se sostiene falsamente, pues prácticamente menciona que estás exhibiendo todo el tema con una entrevista psicológica clínica a modo. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. Para empezar, el decir que si algo es falso o no es falso, digo con todo respeto, no le compete ni a ella ni a mí. Le compete en dado caso a la autoridad y tendría que ser una autoridad imparcial, cosa que no está haciendo. Mi hija cuando declara, repito, declara ante múltiples autoridades en diversas ocasiones y fechas. No ha sido nada más una. Pero si nos vamos a la declaración que hizo en la Fiscalía General del Estado, fue en presencia de 2 fiscales investigadoras, o sea, no fue en un consultorio privado de una psicóloga particular, fue en la Fiscalía General del Estado, en presencia de 2 fiscales investigadoras, una de delitos cometidos en contra de niños, otra de la Unidad de Delitos Sexuales, también con personal de psicología de la PRODENAI, con personal jurídico de la PRODENAI, que la psicóloga de la PRODENAI entrevista a la niña en privado como media hora, le aplica creo que ciertas pruebas, dice su testimonio sí puede ser fidedigno y de igual manera insiste en condiciones de declarar. Igual asiste su psicóloga particular porque la atendía a raíz de lo sucedido del año pasado, y eso es un lineamiento que marca así el protocolo de actuación de declaración de menores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no es una irregularidad, es el procedimiento y no la entrevista la psicóloga particular, sino, y aquí traigo el acta, como marca el protocolo, los fiscales investigadores le preguntan a la menor a través del psicólogo, como se marca en el protocolo, y los fiscales investigadores son quienes le realizan el interrogatorio a la menor y es que la menor contesta. Posterior a ellos que pasa a las 5 valoraciones médicas por el Centro de Justicia para Mujeres. Entonces, para aclarar, ¿interpusiste tú una denuncia de abuso en contra de la madre? Yo no interpuse la denuncia en contra de la madre. Repito, en su momento hasta le pedí a ella que me acompañara. De hecho, acá traigo la denuncia. Yo doy la noticia criminal, que es el término de lo que sucede a mi hija, y señalo un probable responsable a la narrativa de la menor. Mi hija, en su momento que declara en privado con todas estas autoridades y este grupo multidisciplinario que se creó, es que la niña narra lo que le hicieron y la niña menciona que su madre fue pues cómplice o copartícipe, porque es el término, y la fiscalía es que la imputa a ella en su momento, pero no a raíz de lo que yo haya dicho.
sino a raíz de lo que dijo la niña. No fui yo, fue la Fiscalía en dado caso quien le otorgó esa categoría de imputada y fue basada en la declaración de mi hija. Listo, pues bueno, de antemano muchas gracias. Yo les quiero dejar a ustedes una última observación o pregunta, como vean, los que sean acá, que sean papás o mamás que estén aquí, quiero que se hagan una pregunta. Imagínense que su hija o su hijo llega hoy y alguien los tocó y han peleado mes tras mes para que la escuchen y ninguna autoridad ha querido hacer nada. Han querido callarlo, han querido callar la voz de la niña, han llegado a diferentes partes de poderes, porque hemos dado cuenta en todos esos videos que están los poderes, con la única razón de callar a una menor que sufrió un abuso. Yo no sé ustedes, yo tengo 7 años de no ver a mi hija y esta situación me toca. Y le pido a todos y a estas autoridades que pongan ojos en lo que está pasando. No pueden cerrar carpetas sin terminar todas las averiguaciones. Muchísimas gracias por venir. Permiso.